Muy buenas. Hablábamos el último día de las posibilidades que, que caben dentro del Atlético de Madrid de conformar una defensa en un sentido o en otro. Y hoy vamos a cometer el mismo tema pero con la media. Yo, al ponerme a ver la disponibilidad que tenemos ahora para el centro del campo, yo hablaría de Llorente, hablaría de Paul, de Juliano, estos poniéndolos, digamos, en el papel de la parte derecha de la línea de cuatro. En el centro o centro derecha pondría a Coque, Gallagher y Serrano. Quizás en el centro izquierda a Barrios y Lemar. Y en el extremo izquierdo a Lino y Riquelme, que son los habituales. Claro, ya sabemos que algunos de estos mejor dicho, a algunos de estos les busca Simeone la polivalencia para que sean carrileros, pero también el papel de carrilero también juega, por supuesto, y más en el centro del campo. A fecha de hoy, y en base a esa barbaridad de nombres que se escuchan constantemente de los intereses del Atlético de Madrid, no sabemos, yo por lo menos no sé qué grado de fiabilidad tienen las noticias y sobre todo qué grado de credibilidad tienen los jugadores, especialmente a los ojos de Simeone. Pero antes se habló, por ejemplo, de O'Reilly, este escocés, y ahora no se oye hablar de él. Yo pienso que ya no se debe de contar con esta posibilidad. Buen jugador por cierto, pero como pasa en tantos casos, que con los precios se suben a la parra y al final tenemos que decir como la zorra, que por mucho que salta y no llega a las uvas, termina por decir, va, están verdes. Y bueno, pues parece que O'Reilly o O'Reilly o como se diga, pues está verde en ese sentido. Sin embargo, vuelve a crecer y con cierta fuerza la idea sobre el interés en Javi Guerra del Valencia. Yo debo admitir que a mí se me ha creado un poquito de constipado mental al ver que un jugador que a mí me gusta mucho, Baraja lo pone poco. Y si no lo pone más, será que no le gusta tanto como me gusta a mí. Y como asumo, y no me equivoco, que Rubén Baraja, el Pipo Baraja, sabe muchísimo más de fútbol que yo, pues debo entender que Javi Guerra o no es tan bueno o que no está hecho todavía. Imaginaos un buen chuletón puesto ahí en la brasa y dices, ¡ay, qué bueno! Espérate que aún no está hecho. Esa podría ser la cuestión. Se habló también de Mateus Nunes, que yo cuando le vi jugar dije, pero qué pedazo de jugador, qué bueno es. Y claro, pues por eso no va a venir, porque un jugador muy bueno, que aunque no sea titular, se cuenta con él, pues no va a venir, creo yo. Otro caso diferente es el de Petar Susic, que yo creo que siendo tan bueno como es y jugando tanto como juega, creo que el dinero allí, o sea, el dinero que desde aquí podemos enviar allí para que el jugador venga aquí, pues puede ser suficiente. Petar Susic es uno de los que, a mi juicio, tiene más posibilidades de venir a completar nuestra precaria línea media. ¿Por qué digo precaria? Pues porque los jugadores que tenemos a día de hoy son Llorente, De Paul, Juliano, Coque, Gallagher, Serrano, Barrios, Lemar, Lino y Riquelme. Creo que con esto los he mencionado a todos. Lino y Riquelme, si se van, sería por supuesto con el beneplácito del entrenador y mucho se habla de que se puedan ir. Lemar es que se va sí o sí. Barrios, si se queda, es porque hacemos una lucha titánica, porque es el único que de no estar sería porque alguien se lo quiere llevar. No es como los demás que a nosotros nos gustaría que alguien se los llevara. Seguimos por Serrano, que no acaba de explotar. Gallagher, que sí,
y Coque, que ya ha explotado todo lo que tenía que explotar. Giuliano, que está por descubrirse en qué puesto debe de jugar. De Paul, que también es de los que se habla de que se va a ir, y Llorente. Con lo cual, si me pongo a pensar fríamente, yo diría que me parece que fijos con los que yo pueda contar serían Llorente, Giuliano, Coque, Gallagher, Serrano, Barrios y para usted de contar. La pregunta es, ¿cuántos mediocampistas tenemos que tener? Si queremos hablar de jugar con ese 3-5-2 en ocasiones, esos 5 puestos tienen que estar doblados, con lo cual nos hacen falta 10. Yo he contado ahora 5 y nos faltarían otros 5. La pregunta es, ¿tenemos dinero para comprar 5? La segunda pregunta es, ¿de los que se irían nos dejarían el dinero suficiente para comprar 5? Creo que la respuesta es no en todos los casos, con lo cual, salvo que apareciera dinero de sponsors, circunstancias, si al final es verdad que se produce el Mundial de Clubs, de ahí tiene que salir un dinero. Es decir, podemos soñar con el dinero, sí, podríamos soñar con que lo tenemos, pero ¿a quién queremos fichar? Si fichamos un jugador de alto copete, se lleva todo lo que podemos tener destinado para fichar a 5. Hay que pensarlo mucho y yo no es que me conste, que no me consta, pero sí que estoy seguro de que la directiva está haciendo muchas cuentas. Estaba diciendo que he mencionado a O'Reilly, a Javi Guerra, que ahora parece que volvemos a por él con grandes y con mucho interés, con grandes esperanzas. Mateus Nunes, Petar Sucic, Fabián, que no termina de explotar, está en el Paris Saint-Germain, juega siempre con la selección, no juega nunca con el PSG. Esto quiere decir que Fabián a su entrenador no le gusta. Claro, pero ¿y si ese entrenador que tantas veces hemos mencionado se viene al Atleti? Nos traemos a Fabián, viene el que no le gusta a Fabián, volveríamos a traer las mismas. Se habla de Luis Milla y es de los baratos, con lo cual le veo más posibilidades de que venga. Se habla de Moleiro y creo que Moleiro tiene muchas posibilidades de venir. Se ha mencionado muchas veces a Guido, que no le veo viniendo, y se menciona ahora a Johnny Cardoso, a quien le veo viniendo más por las ganas que yo tengo que por las posibilidades que haya. No sé si las posibilidades son muchas o pocas, pero las ganas que yo tengo, la ilusión que a mí me haría, son muchas. Johnny Cardoso es un jugador que me ha convencido cada vez que lo he visto. El último que me queda por mencionar es Vermeeren, que ya yo creo que está más claro que nunca que no va a volver. Con lo cual, me quedaría una lista de gente para formar un centro del campo en los que yo nunca prescindiría de Llorente, un centro del campo a cuyas puertas llama y llamaría y llamará constantemente Giuliano, un centro del campo en el que va a estar siempre sí o sí Barrios, en el que va a estar Coque ya de una manera intermitente, de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, porque ya está llamando a las puertas de su abandono del fútbol, por lo menos en el Atlético de Madrid. Gallagher va a estar ahí sí o sí. Y claro, lo de Riquelme y Lino, yo no creo que se vayan a ir los dos a la vez. Al final, ¿qué pasa? Que si queremos tener 10, tendríamos que fichar a 5 centrocampistas de calidad. Pues fíjate, si miras, esos 5 para mí serían Johnny, Milla, Sucic, Fabián, Javi Guerra y Moleiro. Si os tomáis la molestia de mirar en el Transfermarkt el valor de cada uno, posiblemente se salga de nuestras posibilidades. Y si no se sale, pues ahí estarían. ¿Qué centro del campo nos quedaría
con estos 5 fichados y los que tenemos, pues que podríamos jugar con un buen centro del campo, ¿eh? Un lateral derecho, vamos a ponerlo en el centro del campo, 5 jugadores. Uno que sería el carrilero, podría ser Llorente o Juliano. Y abajo de lateral, a Nahuel para cuando toque, o si no, de central derecho, como hemos dicho en el vídeo anterior. Al lado, Coque, De Paul si no se va, tiene sitio Gallagher y tiene sitio Barrios. Que Barrios también encaja en el otro lado, igual que De Paul y Gallagher. Son 3 jugadores que pueden intercambiar sus posiciones en el centro, en la derecha y en la izquierda de la línea de 5 centrocampistas. Mientras que a Javi Guerra lo veo por la izquierda. Y ojo, que no he mencionado, y a propósito, a Alex Baena, porque en su caso lo pondría más en un juego tipo Griezmann. Pero allí en la izquierda sí que me faltaría por poner a este mencionado Sušić o Fabián. Creo que si viniera uno no vendría el otro. ¿Y quién tiene más posibilidades de venir? Sušić. Tiene un precio de 3 millones, súper asequible. Y si no nos lo quitan, creo que le quitará el sitio él a cualquier otro que pueda aparecer como competencia. En la izquierda, Moleiro, sin duda, junto con Galán, completaría la plantilla mucho más a gusto de Simeone que contando con Riquelme o con Lino. Esta es la situación en la línea media. Creo que Coque daría sus últimos coletazos y cedería el puesto a Petar Sušić. Yo creo que lo que nos quedaría sería eso. Una línea media, vamos a decir, Llorente-Juliano, uno de los dos. En el otro lado, vamos a decir, a Gallagher, que podría ser Gallagher-Milla. Luego tendríamos a Coque Barrios, Petar, y luego Javi Guerra y Moleiro, y ya a Fabián no lo cuento porque ya no nos llega. Esta línea media a mí me ilusionaría. La de hoy, cada vez que veo la alineación del Atleti, se me viene el alma a los pies. Hay que recuperar el alma y lavarnos los pies, con lo cual vamos a confiar en ello y a esperar. Pero esta es mi idea de lo que puede ser la línea media del Atlético de Madrid. Hablamos en la próxima de nuestra delantera. La delantera, hoy por hoy, más seca que un pimiento en una añora. Lo dicho, que un abrazo. Aupa Atleti y siempre Atleti. Enamorados del Atleti. Hasta luego.